¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Antes de nada, espero que todo marche bien en casa, que estemos siguiendo las recomendaciones que nos están haciendo por todos los medios de comunicación y que, bueno, Dios mediante, esta situación termine pronto. Mientras tanto, tenemos que seguir avanzando en la materia. Hasta el día de ayer les había publicado en la plataforma una serie de links para poder descargar el IDE con el que vamos a trabajar en el curso. Un IDE no es otra cosa que un entorno de desarrollo integrado, un entorno de programación, ¿ya? Porque el lenguaje que se llama C++, que vamos a utilizar durante el semestre, no tiene un IDE propio. Entonces necesitamos instalar uno que se adecue a las necesidades de lo que vayamos a hacer. En ese sentido, hemos visto que una excelente alternativa es este, y si todo ha salido bien y han seguido no solamente la descarga, sino también el video de instalación, deberíamos tener en nuestro escritorio un icono como este, ¿no? Para poder trabajar con este entorno. Antes de ejecutar y, digamos, entrar en la dinámica de utilizar este entorno de programación, necesito explicarles en qué consiste crear programas en C++. A ver, C++ es un lenguaje compilado, es decir, que requiere de una herramienta de programación llamada compilador para que esta herramienta sea la que verifique si es que lo que estamos escribiendo tiene o no errores. Y si esta herramienta da paso a una compilación correcta, entonces estamos seguros de que vamos a poder crear un programa que se ejecute en la computadora, en el sistema operativo que estamos deseando. ¿De acuerdo? Para ejemplificar un poquito esto, les he hecho este pequeño gráfico, ¿ok? Donde tenemos que entender cuáles son los procesos por los cuales va a pasar un programa que nosotros escribamos dentro de CodeBlocks en C. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar escribiendo el programa, ¿sí?, en un archivo de tipo texto, ¿ok? Es decir, un archivo que no tiene ningún tipo de formato adicional. Son letras, puras letras. Eso significa que vamos a crear un pequeño archivito, ¿sí? En el caso de C o de C++, se crean estos archivitos con esta extensión .c o .cpp, ¿de acuerdo?, al que vamos a denominar código fuente. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a escribir en el lenguaje de programación que vamos a aprender una serie de sentencias. Vamos a escribir nuestro programa, ¿sí?, que va a ser entendible para nosotros, que va a tener una estructura muy parecida a los pseudocódigos que hemos estado haciendo y que luego vamos a tener que hacer pasar por la herramienta denominada compilador. A este proceso se le conoce con el nombre de compilar, es decir, el archivo de texto va a pasar al programa, al compilador, ¿sí?, por este proceso, se va a llamar compilar. Si el compilador no detecta ningún error, ¿okay?, ¿qué va a generar? Este compilador nos va a generar un archivo denominado archivo objeto. Por lo general, los archivos objetos llevan la extensión obj o .o, cualquiera de las dos, dependiendo del compilador inclusive que estemos utilizando. Este archivo objeto ya no lo podemos editar de forma normal, ya es un archivo codificado, ¿okay? Ya tiene cierto tipo de instrucciones que el compilador inclusive ha introducido ahí para enriquecer el programa que nosotros estamos creando. Una vez hecho esto, una vez teniendo el archivo objeto, ¿okay?, vamos a pasar por otro proceso que se llama enlazar. ¿Qué es este proceso? Entre el archivo objeto y el archivo ejecutable que nosotros tenemos, el proceso de enlazado lo que hace es reunir no solamente el código que nosotros hemos estado desarrollando, sino también algunas librerías, el código de algunas librerías del lenguaje que estamos utilizando. ¿Qué es una librería? No es otra cosa que otro archivo escrito en el mismo lenguaje de programación.
pero que ya es parte del mismo lenguaje. Entonces, lo que estamos creando más lo que ya había creado en C nos va a dar paso a un archivo ejecutable, siempre y cuando, y recalco, el archivo objeto haya sido creado. El que se haya creado un archivo objeto significa que el programa en su sintaxis no tiene errores. Algo que vuelvo a recalcar siempre es el compilador no revisa errores de semántica, es decir, no revisa la lógica del programa. El compilador revisa sintaxis, revisa la forma correcta de escribir en el lenguaje que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces se van a fijar cómo en CodeBlocks vamos a recorrer estos 3 pasos, o sea, estas etapas, estos 2 pasos, estas 3 etapas, para tener un programa funcional en la plataforma o en el sistema operativo que hayamos escogido. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a eso. Lo que vamos a hacer es ejecutar CodeBlocks. En el caso de aquellos que ya han instalado, deberían tener la versión 17.12, tal cual yo la tengo corriendo en este video. Y lo que va a hacer el sistema es desplegarnos esta herramientita, al mismo estilo de las herramientas de Windows, menús en la parte de arriba, botonera con accesos directos, digamos. Lo que sí me gustaría es que repasemos un poco el entorno. En la parte izquierda nosotros tenemos un workspace, que es un espacio de trabajo. Es ahí donde vamos a tener la referencia de todos los archivos que estemos creando. En este espacio central, que es el cuerpo principal, ahí es donde vamos a escribir el código fuente, una vez que se habilite la opción. Y en esta parte de abajo vamos a recibir la información del compilador, por lo general, ¿de acuerdo? El proceso con el que voy a crear ahora el primer ejercicio, lo van a ustedes utilizar varias veces. Entonces les pido que mientras más ejercicios ustedes hagan en esta línea, va a ser mejor, ¿ok? Para que se vayan habituando a lo que queremos tener al final, sacándole el mayor provecho a la herramienta. Lo que vamos a hacer es, para poder crear un programa, ir a File, Nuevo, Project. ¿Por qué Project y no un archivo directamente en C? Cuando nosotros creamos proyectos con esta herramienta del CodeBlocks, nos va a habilitar la opción de poder hacer la prueba de escritorio del programa que estemos creando. Si creamos solamente archivitos sueltos, esa opción no se habilita. Entonces es preferible crear siempre cualquier ejercicio como un proyecto. ¿De acuerdo? Los programas que vamos a crear son programas denominados aplicaciones de tipo consola. Alguna vez creo que ya se los había mencionado en clase, que son esta lógica de fondo negro, letritas blancas. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a escoger Console Application, Go. Acá me van a salir los 2 lenguajes de programación con los que este IDE viene configurado después de la instalación. Está C y está C++. Vamos a dejarlo en C++. Acá es importante aclarar lo siguiente. Tienen que definir un espacio donde tengan todos sus programas y todos sus proyectos. En mi caso, yo estoy definiendo que dentro de documentos voy a tener una carpeta que se llame intro. Las carpetas que vayan a crear, por favor, que no excedan de los 8 caracteres y que no tengan espacios, ¿de acuerdo? Ni letras acentuadas, ni ñes, ni nada. Aunque Windows nos deje hacer eso, es preferible que el nombre de la carpeta donde vayamos a guardar todo sea lo más simple posible. ¿Ok? Luego vamos a definir un nombre del proyecto. Por ejemplo, en esta primera ocasión voy a crear una carpeta que se llama, un proyecto que se llame primero. ¿De acuerdo? Si se fijan, las últimas 2 casillas se autorrellenan, se autocompletan en función de lo que yo haya puesto en la primera. Hago siguiente. Acá no tenemos que modificar nada. GNU GCC Compiler es el compilador que nos viene en la descarga del CodeBlocks. Y si es que todo ha salido bien, esto ya debería estar configurado por defecto. No deberíamos tocar nada. Hacemos finalizar. En ese momento el entorno cambia. Acá en el espacio de trabajo aparece, si se fijan, el nombre del proyecto y aparece Source. Como sabemos bien, en inglés source significa fuente.
Entonces, hacemos referencia al código fuente del cual ya les había mencionado anteriormente, ¿sí? Acá adentro, si se fijan, aparece el main CPP. Este es el archivito de tipo texto con el que nosotros vamos a trabajar creando programas, ¿de acuerdo? Entonces, si le doy doble clic, acá aparece en el cuerpo este pequeño programa, ¿ya? Que es, digamos, un programa muy comúnmente utilizado por todos los lenguajes de programación para que nos saque un mensaje por la pantalla. Fíjense cómo hemos creado el proyecto y hay algunas cosas, algún lenguaje común que va saliendo del mismo, de la misma lógica de programación. Por ejemplo, archivo fuente, ¿ok? Main significa principal, es decir, este es el proyecto principal, ¿ya? De este proyecto primero que estoy creando. Entonces, este es el código y si nos fijamos tiene una estructura, tiene un juego de colores que nos ayuda a identificar qué palabras van a ser, toman un realce más que otras. Automáticamente, a medida en que yo voy escribiendo, se van a dar cuenta de que va identando a mano derecha cierto tipo de instrucciones. Ya vamos a ver cómo este tipo de cosas son propias del CodeBlocks, pero que en realidad facilitan mucho al programador el no estarse preocupando de estar acomodando el programa en un formato, digamos, más legible. ¿De acuerdo? Ok. Hasta acá, digamos, habríamos llegado a la primera etapa. ¿De acuerdo? Hemos construido el código fuente y acá está el CPP. ¿Sí? Y si nos fijamos en la carpeta documentos, intro, aparece la carpeta primero. Dentro de primero está el main CPP y está el nombre del proyecto con la extensión de CodeBlocks Project. ¿Okay? Entonces, este es el archivo de tipo texto. Si yo lo abro para editar, me aparece exactamente el mismo programa y es un archivo de tipo texto de lo más simple. ¿Ok? Entonces voy a dejar esto acá. Voy a minimizar la carpeta. Este es el primer paso. El segundo paso, necesitamos compilar este programa. ¿De acuerdo? Este programa, al venirnos por defecto ya instalado así, no debería darnos errores. De todos modos, ¿sí? Vamos a verificar, ¿sí? Dónde yo entro para compilar este pequeño programa. En la parte de build, como ustedes saben, significa construir, ¿ya? Existe una opción que se llama Compile Current File, que significa compilar el archivo actual, ¿sí? Entonces, como nos estamos refiriendo a este archivo, lo vamos a compilar. Si hacen correr la compilación, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar una serie de mensajes, ¿ya? En este caso, nos dice que el programa o el proceso ha terminado con un estatus 0, con 0 errores, 0 advertencias. Eso es lo más importante. ¿Ok? Fíjense cómo voy a hacer salir un error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a quitar este punto y coma. Voy a volver a ir a Build, Compile Current File. Me detecta un error y acá aparece error. Esperábamos un punto y coma antes de cerrar la llavecita. Entonces me dice, estoy esperando acá un punto y coma. Vuelvo a compilar y ya no me debería salir ningún error. ¿De acuerdo? Esa dinámica es la que tenemos que ir trabajando poco a poco con ustedes a medida en que vayamos avanzando en el curso. ¿Sí? Ok, hemos compilado. ¿Qué debería haber pasado de acuerdo a nuestro proceso? Debería haberse creado un archivo objeto. Vamos a ver si esto es así. Me voy a ir otra vez a la carpeta. Acá está primero. Una vez que entro, aparece una carpeta que se llama OBJ. ¿Sí? Eso ya nos suena a que hay un archivo objeto. Ingreso. Acá hay un debug. Y acá está el main.o. Si se fijan, es la lógica de haber creado un archivo objeto. Eso se crea solamente si es que el archivo o el compilador no nos ha dado errores. ¿De acuerdo? Voy a volver a primero, lo voy a dejar ahí, o a intro, lo voy a dejar ahí, lo minimizo. Ok.
Ahora,